¿cómo han estado? Hoy vamos a hablar sobre el pensamiento mítico. Primero que nada quisiera que recordaran ustedes las historias de su infancia, aquellas que sus padres les contaron que no fueron ciertas. ¿Cuál creen que haya sido la finalidad de esas historias? ¿Por qué creen ustedes que hayan sus padres querido disfrazar la realidad? ¿Qué es un mito? Un mito, primero que nada, tenemos que entender que es una narración alegórica, es decir, que afirma las cosas sin decirlo. Dice las cosas de manera simbólica, de manera analógica, y nos ayuda a explicar algo que no podemos explicar, de tal manera que le da sentido a aquello que no podemos explicar. El mito, además, por lo general explica el origen de algo, el origen del universo, el origen del mundo, además que le da sentido, y al darle sentido a este origen, nos explica de la finalidad también de esta realidad, de este universo, etcétera, etcétera. Los mitos de recreación son todos aquellos en los que se busca explicar el origen de algo o darle una explicación a una situación o algo que no se puede explicar. Por ejemplo, el origen del universo según los mayas, el origen del hombre según la Biblia, el origen del rayo en la mitología nórdica, etcétera, etcétera. Son mitos que buscan explicar algo que no es fácil o algo que no se le ha podido dar una explicación hasta ahora. Los mitos de divinización al hombre u objetos es cuando a una persona se le dan ciertos atributos divinos y se le eleva por encima de los seres humanos, como es el caso de Michael Jackson en la modernidad, o en la antigüedad el caso de Quetzalcóatl. Se ha comprobado que Quetzalcóatl era un hombre barbado, y de alguna manera se le dan atributos divinos y se le llega a llamar un dios. Los mitos de control social son, por ejemplo, narraciones alegóricas que funcionan para que en la sociedad se tenga más control y no haya, digamos, problemas, y la gente esté un poco más tranquila porque se le da una explicación a situaciones sociales. Un ejemplo muy claro es la de chupacabras, que cuando en México hubo un problema muy fuerte económicamente en los 90, una crisis muy fuerte, de repente surge chupacabras y en la noticia se habla más de chupacabras que de la crisis económica y social que estaba sufriendo México. Tanto el mito como la filosofía y la ciencia buscan explicar lo mismo, buscan explicar al mundo. La ciencia busca explicar al mundo de manera empírica, de manera solamente el mundo material es aquel que puede alcanzar. La filosofía busca dar una explicación racional al mundo, es decir, dar una explicación usando solamente la razón, pero no construyéndose solamente al método empírico. Y el mito, en cambio, busca explicar aquello que no podemos conocer de manera definitiva y darle un sentido a través de estas narraciones alegóricas. Quiero destacar aquí que cada una de las tres tiene una importancia para nosotros y para nuestro desarrollo en la realidad. El mito no es un sinónimo de falsedad, no es sinónimo de mentira, simplemente es explicar algo que hasta ahorita no podemos explicar, que sabemos que no es del todo cierto o no es del todo verdadero, pero nos ayuda a darle sentido, que eso es lo principal. El mito nos ayuda a dar sentido a aquello que no podemos explicar. ¿Cuáles son las características del mito? Un lenguaje poético. El mito utiliza palabras alegóricas o analogías, metonimias, para explicar esta realidad que no es fácil de explicar,
la muerte, el origen del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. También el mito, por lo general, se narra que tiene un origen divino, que proviene de algo lejos, de algo que es Dios o los dioses los que nos han inspirado, los que nos han ayudado a conocer esta realidad. El politeísmo antropomórfico. Por lo general, en los mitos, los dioses se comportan como seres humanos, tienen pasiones, sufren igual que los seres humanos. Recordemos la historia de Zeus, que pues es bastante díscolo y tiene mujeres por todo el mundo y abusa de ellas o las enamora para tener relaciones con ellas. El ilozoísmo se refiere a cuando las piedras o los objetos o los seres inanimados tienen características o tienen poderes o se comportan como personajes dentro de la narración. Recordemos las piedras que cantan, los árboles que hablan, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosmovisión pesimista. Por lo general, en los mitos, tanto los hombres como los dioses ven la realidad como algo que se tiene que aceptar tal y como es. No se puede cambiar, ya está decidido y no podemos controlarlo. Es una cosmovisión, una visión de la vida pesimista. Y el mito tiene dos formas. La forma intelectual, que es, digamos, explicar lo que no se puede comprender de todavía o que no hay una forma de conocer esas realidades, como es la vida después de la muerte. Entonces, el mito busca dar sentido a esas realidades. Es decir, que la forma intelectual da sentido. Y la forma simbólica, en cambio, es una manera de dar sentido, pero más de dar identidad, de dar de manera simbólica, explicar y situar a la persona en una realidad. Un ejemplo son las historias que después se convierten en leyenda y posteriormente se convierten en un mito. Un ejemplo muy claro sería la independencia. La independencia no en cuanto que sería falso, sino en cuanto que a nosotros nos explica el origen de la nación mexicana y las narraciones alrededor de este suceso sirven para ensalzar el espíritu del mexicano. Muchas gracias, espero que haya quedado claro. Nos vemos pronto.